La tarde caía sobre Jalisco con ese color anaranjado que hacía brillar los campos de agave como si fueran de oro. Clara Mendoza observaba el horizonte desde el porche de la vieja hacienda Las Palomas, la misma que su abuela Dolores le había dejado como único legado. El viento movía suavemente su largo cabello negro mientras sus dedos jugueteaban con el anillo de compromiso que ya no tenía sentido llevar. 3 semanas habían pasado desde que Rodrigo la dejó plantada en el altar. 3 semanas de lágrimas secas y noches sin dormir. La vergüenza aún ardía en su pecho cada vez que recordaba los rostros de los invitados, los murmullos, la lástima en sus miradas. Por eso había decidido refugiarse en la hacienda abandonada, lejos del pueblo y de las habladurías. Mañana venderé este anillo, pensó mientras entraba a la cocina para prepararse un café. La vieja estufa de leña tardaba en calentar, pero Clara ya había aprendido a tener paciencia. Mientras el agua comenzaba a hervir, revisó la despensa, apenas quedaban frijoles, algo de arroz y unas cuantas tortillas. Tendría que ir al pueblo al día siguiente, aunque la idea de enfrentarse a las miradas curiosas la aterrorizaba. El sol terminó de ocultarse tras las montañas, dejando paso a una noche clara y estrellada. Clara encendió la única lámpara de aceite que funcionaba y se sentó junto a la ventana con un viejo libro de Gabriel García Márquez que había encontrado en el estante. Las páginas amarillentas olían a humedad y a tiempo. Estaba a punto de sumergirse en la lectura cuando escuchó un ruido sordo en el porche, como si algo pesado hubiera caído contra la madera. El corazón le dio un vuelco. Estaba a kilómetros del vecino más cercano y las noticias de asaltos en caminos rurales habían aumentado en los últimos meses. Con manos temblorosas, tomó el viejo rifle que su abuela siempre mantenía junto a la puerta. Nunca había disparado, pero el peso del arma le daba cierta seguridad. Se acercó lentamente a la entrada, conteniendo la respiración. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. No hubo respuesta, solo un gemido ahogado. Clara dudó unos segundos antes de abrir la puerta con el rifle en alto. Lo que vio la dejó paralizada. Un hombre yacía boca abajo en el suelo de madera. Su camisa blanca estaba empapada de sangre en el costado derecho y su respiración era irregular y forzada. Llevaba botas de ranchero cubiertas de polvo y un sombrero de ala ancha que ahora descansaba a unos metros de su cuerpo. «Por Dios», murmuró Clara, dejando el rifle apoyado contra la pared y arrodillándose junto al desconocido. Con esfuerzo, logró darle la vuelta. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de facciones duras pero atractivas, con una barba de varios días y el pelo negro empapado de sudor. Sus ojos entreabiertos mostraban un intenso color café, nublados por el dolor. «Agua, por favor», susurró con voz ronca. Clara no lo pensó 2 veces. Algo en ella, quizás la soledad de las últimas semanas o simplemente su naturaleza compasiva, la impulsó a ayudarlo. Con esfuerzo, lo arrastró dentro de la casa hasta el sofá desgastado de la sala. Corrió a la cocina por agua y unas toallas limpias. «Tengo que ver su herida», dijo mientras desabotonaba cuidadosamente la camisa ensangrentada. Una herida de cuchillo, profunda pero limpia, se extendía por su costado. No parecía haber dañado órganos vitales, pero la pérdida de sangre era considerable. «No. Hospitales», murmuró él, aferrándose a su brazo con sorprendente fuerza. «Y el hospital más cercano está a 2 horas de aquí, de todas formas», respondió ella con una calma que no sabía que poseía. «Tendré que coserlo yo misma». El hombre asintió débilmente antes de perder el conocimiento. Clara respiró hondo. Su abuela había sido curandera del pueblo y le había enseñado lo básico sobre hierbas medicinales y primeros auxilios. Nunca pensó que tendría que poner en práctica esos conocimientos de esta manera. Mientras limpiaba la herida con tequila, lo único suficientemente fuerte que tenía para desinfectar, observó las manos del desconocido, callosas, con cicatrices antiguas. Manos de trabajador, de hombre de campo. Pero también notó un detalle inquietante, un tatuaje pequeño en la muñeca, una águila negra que le resultaba vagamente familiar. No hizo preguntas. No quería saber quién era ni por qué había llegado así a su puerta. Por ahora, solo importaba mantenerlo con vida. La noche avanzaba lenta mientras Clara velaba el sueño intranquilo del forastero. Por primera vez en semanas, no pensaba en Rodrigo ni en su corazón roto.
Por primera vez, sentía que tenía un propósito, aunque fuera tan simple como mantener vivo a un desconocido. Afuera, el viento agitaba los árboles y la luna iluminaba los campos de agave. En algún lugar lejano, un coyote aulló a la noche. Clara se permitió cerrar los ojos un momento, sin saber que aquel hombre herido cambiaría su vida para siempre. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas desgastadas cuando Clara despertó sobresaltada. Se había quedado dormida en la vieja mecedora junto al sofá donde reposaba el desconocido. Durante la noche, la fiebre había subido peligrosamente, obligándola a refrescar su frente con paños húmedos cada hora. Ahora, con alivio, notó que su respiración era más regular y su piel ya no ardía tanto. El hombre abrió los ojos lentamente, desorientado. Su mirada recorrió la habitación hasta encontrarse con la de Clara. «Buenos días», dijo ella, ofreciéndole un vaso de agua. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera pisoteado un toro», respondió con voz rasposa, intentando incorporarse. «No se mueva», Clara lo detuvo con suavidad. «La herida podría abrirse. Logré detener la hemorragia, pero necesita descansar». El hombre asintió, resignado. Sus ojos, ahora más claros y alertas, estudiaban a Clara con intensidad. «Miguel», dijo finalmente. «Me llamo Miguel». «Clara Mendoza», respondió ella. «Esta es la hacienda Las Palomas». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Clara sabía que debería preguntar qué le había ocurrido, cómo había llegado hasta su puerta, por qué estaba herido, pero algo la detuvo. Quizás porque ella misma guardaba secretos que prefería no compartir, o tal vez porque intuía que algunas respuestas eran mejor no conocerlas. «Necesito ir al pueblo por provisiones y medicinas», anunció mientras se levantaba. «No tardaré más de 2 horas. Hay agua y algo de comida en la mesita». Miguel asintió nuevamente, su rostro una máscara indescifrable. «Gracias», dijo simplemente. Clara se preparó rápidamente. Se puso un vestido sencillo y recogió su cabello en una trenza. Antes de salir, dudó un momento. Estaba dejando solo en su casa a un completo desconocido, posiblemente peligroso. Pero algo en su instinto le decía que podía confiar en él, al menos lo suficiente para no temer por sus escasas pertenencias. El camino al pueblo de San Miguel de Allende era polvoriento y solitario. Clara condujo la vieja camioneta de su abuela con ventanillas abiertas, dejando que el aire fresco de la mañana le despejara la mente. El pueblo apareció ante ella como una pintura colonial, casas de colores tierra y ocre, la imponente parroquia de cantera rosa dominando el paisaje, calles empedradas que guardaban siglos de historia. Estacionó en la plaza principal y respiró hondo antes de bajar. Era la primera vez que regresaba desde el día de la boda fallida. Inevitablemente, las miradas se dirigieron hacia ella mientras caminaba hacia la farmacia. Los murmullos la siguieron como una sombra persistente. «Buenos días, doña Remedios», saludó al entrar en la pequeña farmacia. La anciana farmacéutica la miró por encima de sus gafas con una mezcla de sorpresa y compasión. «Clara, mi niña. Qué bueno verte. Necesito antibióticos, analgésicos y material para curar heridas», pidió sin más preámbulos. La mujer arqueó una ceja, curiosa, pero Clara mantuvo su expresión neutra. Mientras doña Remedios preparaba el pedido, la campanilla de la puerta sonó. Clara se tensó al reconocer la voz que saludaba, Mariana Fuentes, la prima de Rodrigo. «Clara. No esperaba verte aquí», dijo Mariana con fingida alegría. «¿Cómo estás, querida?» «Bien, gracias», respondió secamente. «Escuché que te has encerrado en esa vieja hacienda. No es bueno estar tanto tiempo sola, ¿sabes?». Y continuó Mariana, su voz dulce pero sus ojos brillando con malicia. «Rodrigo pregunta por ti». Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Rodrigo preguntando por ella? ¿Después de abandonarla el día de su boda? «Dile a tu primo que estoy perfectamente bien», respondió con una dignidad que no sabía que tenía. «Y que no se preocupe, ya tiré su anillo al pozo». No era cierto, pero la expresión de Mariana valió la mentira. Sin esperar respuesta, pagó a doña Remedios y salió rápidamente de la farmacia. Su siguiente parada fue la tienda de abarrotes,
donde compró lo esencial para sobrevivir otra semana sin tener que volver al pueblo. De regreso en la hacienda, encontró a Miguel sentado en el porche, pálido pero despierto. Había logrado ponerse una camisa vieja que Clara había dejado para él. Debería estar descansando, lo reprendió mientras bajaba las bolsas de la camioneta. No soy bueno quedándome quieto, respondió él con una leve sonrisa que transformó su rostro severo. Además, necesitaba aire fresco. Clara no pudo evitar devolverle la sonrisa. Había algo en este hombre que resultaba enigmático y familiar a la vez. Durante los días siguientes, establecieron una rutina silenciosa. Clara cambiaba los vendajes 2 veces al día, preparaba comidas sencillas que compartían en la mesa de la cocina, y por las tardes leía en voz alta fragmentos de los libros que su abuela había atesorado. Miguel escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo comentarios que revelaban una educación que contrastaba con su apariencia de ranchero. Nunca preguntaban sobre el pasado del otro. Era un acuerdo tácito, como si ambos entendieran que los secretos eran una carga necesaria. Sin embargo, en los silencios compartidos, algo invisible comenzaba a tejerse entre ellos. Una tarde, mientras Clara cortaba verduras para la cena, Miguel apareció en la cocina con paso vacilante. «Y déjame ayudarte», ofreció, tomando un cuchillo. Sus manos se rozaron brevemente, y Clara sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el fresco de la tarde. Se miraron un instante más largo de lo necesario, antes de volver a la tarea en un silencio cómplice. Afuera, las nubes grises anunciaban tormenta. El viento agitaba los árboles y traía consigo el olor a tierra mojada. Dentro, en la vieja hacienda, 2 extraños compartían algo más profundo que las palabras, la comprensión silenciosa de quienes conocen el dolor y deciden no indagar en las heridas ajenas. La herida de Miguel sanaba bien, mejor de lo que Clara había esperado. Tras 2 semanas de cuidados constantes, él ya podía moverse con relativa facilidad por la hacienda, incluso ayudaba con algunas tareas sencillas. Su presencia se había vuelto tan natural que Clara apenas recordaba cómo era la soledad antes de su llegada. Aquella tarde de domingo, el cielo amenazaba lluvia. Las nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas mientras el viento agitaba los campos de agave. Clara observaba el horizonte desde la ventana de la cocina cuando escuchó el motor de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Las visitas eran raras en Las Palomas. Nadie venía sin avisar, menos aún en domingo. Un presentimiento inquietante se instaló en su pecho mientras salía al porche. Una camioneta negra de cristales polarizados se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo rojizo. 2 hombres bajaron del vehículo. Vestían de negro y, aunque no llevaban armas visibles, su postura delataba que estaban armados. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Clara, intentando que su voz sonara firme. Buscamos a un hombre, respondió el más alto, sin molestarse en presentarse. Miguel Vargas. Tenemos información de que podría estar por esta zona. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Miguel Vargas? ¿Sería ese su apellido completo? Mantuvo su expresión neutra, agradeciendo años de práctica ocultando emociones. Vivo sola, respondió. No conozco a ningún Miguel Vargas. El segundo hombre, de complexión más fornida y cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. Sus ojos recorrieron la fachada de la hacienda con sospecha. ¿Le importa si echamos un vistazo? No era una pregunta. Sin una orden judicial, sí, me importa, respondió Clara, sorprendiéndose a sí misma por su valentía. Esta es propiedad privada. Los hombres intercambiaron una mirada. El más alto sacó una tarjeta y se le extendió. Fernando Méndez, Seguridad Privada. Señorita Mendoza, entiendo su posición, pero el hombre que buscamos es peligroso. Por su seguridad, le sugiero que nos permita verificar. Clara sintió un escalofrío. No había mencionado su apellido. ¿Cómo sabe quién soy? El hombre sonrió levemente. Todo el mundo conoce a la nieta de Dolores Mendoza. Especialmente después de los acontecimientos recientes. La referencia velada a su boda fallida encendió algo en Clara. La vergüenza dio paso a la indignación. Tendrán que volver con una orden, insistió. Ahora, les pido que se retiren.
Por un momento tenso, pareció que no obedecerían. Finalmente, el hombre de la cicatriz escupió al suelo y ambos regresaron a la camioneta. Volveremos, advirtió antes de cerrar la puerta. Clara esperó hasta que el vehículo desapareció en la distancia antes de correr al interior. Miguel estaba de pie junto a la ventana lateral, el rostro pálido y tenso. «Tienes que irte», dijo ella, las palabras saliendo atropelladas. «Volverán, y la próxima vez no se irán con las manos vacías». Miguel la miró fijamente, una batalla interna reflejada en sus ojos. «Te debo una explicación», dijo finalmente. «Ah, no», interrumpió Clara. «No me debes nada. No pregunté antes y no preguntaré ahora. Pero mereces saber en qué te has involucrado», insistió él, tomándola suavemente por los hombros. «Mi nombre completo es Miguel Vargas Robles». El apellido resonó en la mente de Clara como un eco lejano. Vargas Robles, la familia que controlaba gran parte del comercio agrícola de la región. Y también, según los rumores, una de las familias más poderosas en el negocio del tráfico de influencias. «Soy el hijo menor de Javier Vargas», continuó Miguel, confirmando sus sospechas. «Mi hermano mayor, Ernesto, asumió el control de los negocios familiares después de la muerte de mi padre hace 3 meses. Negocios que yo me negué a continuar». Se apartó de ella y caminó hacia la ventana, su mirada perdida en el horizonte tormentoso. La noche que llegué aquí, había descubierto documentos que prueban que Ernesto ordenó el asesinato de nuestro padre para tomar el control. Cuando me confrontó, sus hombres intentaron matarme. Clara escuchaba en silencio, las piezas encajando lentamente. El águila tatuada en su muñeca, símbolo de los Vargas Robles. Las noticias sobre la muerte accidental del patriarca de la familia. «¿Y ahora te buscan para silenciarte?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Miguel asintió. «Oh, lo siento, Clara. Nunca quise ponerte en peligro. Debí irme en cuanto pude caminar». Un trueno retumbó en la distancia, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo de la hacienda. Clara se acercó a Miguel y, en un gesto impulsivo, tomó su mano. «Mi prometido me abandonó el día de nuestra boda», confesó, las palabras saliendo como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. «Descubrí que llevaba meses engañándome con mi mejor amiga. Todo el pueblo lo sabía excepto yo. Me convertí en el hazmerreír de San Miguel». Miguel la miró confundido por el cambio de tema. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque todos tenemos secretos y razones para escondernos», respondió ella con una sonrisa triste. «Y porque quiero que sepas que entiendo lo que es sentirse traicionado por quienes deberían protegerte». La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo el camino en un lodazal intransitable. Por esta noche al menos, nadie podría llegar a la hacienda. «No puedes quedarte», continuó Clara. «Es demasiado peligroso. Pero tampoco puedes irte esta noche. Mañana pensaremos en algo». Esa noche, mientras la tormenta azotaba la vieja hacienda, Clara no pudo dormir. Las revelaciones de Miguel habían cambiado algo fundamental entre ellos. Ya no eran 2 extraños compartiendo un espacio, sino 2 personas unidas por la confianza de conocer los secretos del otro. En la habitación contigua, Miguel también permanecía despierto. Por primera vez en semanas, sentía el peso de la culpa por haber arrastrado a Clara a su mundo peligroso. Pero también, contradictoriamente, sentía una extraña paz. Como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía ser simplemente Miguel, no el hijo rebelde de los Vargas Robles. La lluvia continuó cayendo incesante, lavando el polvo de los caminos y trayendo consigo el aroma fresco de la tierra mojada. Dentro de la hacienda Las Palomas, 2 almas heridas por la traición encontraban, sin buscarlo, un refugio inesperado en medio de la tormenta. La tormenta no amainó con la llegada del amanecer. El cielo seguía cubierto de nubes plomizas y la lluvia, aunque menos intensa, continuaba cayendo con persistencia sobre los techos de tejas rojas de la hacienda. El camino de tierra se había convertido en un lodazal impracticable, otorgándoles un día más de tregua. Clara preparó café en la vieja estufa mientras Miguel revisaba las ventanas y puertas, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. La revelación de sus identidades había creado una nueva dinámica entre ellos, una intimidad nacida de la verdad compartida.
Tengo un plan, dijo Miguel, sentándose a la mesa de la cocina. Un amigo en Guanajuato puede ayudarme a llegar a la Ciudad de México. Desde allí podré contactar a un juez federal que conozco. Con los documentos que tengo escondidos, podré iniciar un proceso contra Ernesto. Clara le sirvió una taza de café humeante. ¿Dónde están esos documentos ahora? En una caja de seguridad en el Banco de San Miguel, respondió él, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de la taza. Es lo primero que necesito recuperar. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. Clara sabía lo que significaba. Miguel tendría que volver al pueblo, exponerse a ser reconocido, arriesgarse a encontrarse con los hombres de su hermano. Iré yo, dijo finalmente. Miguel levantó la mirada, sorprendido. No, es demasiado peligroso. Ya te he involucrado más de lo que debería. Precisamente por eso, insistió ella. Nadie sospechará de mí. Puedo ir al banco con cualquier excusa. Dame la llave y el número de la caja. Clara. Miguel, lo interrumpió ella con firmeza. Los hombres de tu hermano me conocen. Si vuelven y no me encuentran, sospecharán. Pero si estoy aquí, tranquila, continuando con mi rutina, pensarán que les dije la verdad. La lógica era irrefutable. Después de una hora de discusión, Miguel finalmente cedió. Le entregó una pequeña llave que llevaba oculta en el forro de su bota y le dio instrucciones precisas sobre cómo acceder a la caja de seguridad. Ten cuidado, dijo, tomando su mano por encima de la mesa. Si notas algo sospechoso, cualquier cosa, olvida todo y regresa. Clara asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. No era solo por Miguel que hacía esto, se dio cuenta. Era también por ella misma, por la oportunidad de demostrar que no era la mujer frágil y abandonada que todo el pueblo compadecía. La lluvia disminuyó hacia el mediodía, dejando tras de sí un cielo encapotado y un aire húmedo y fresco. Clara se preparó para el viaje, vistiéndose con sencillez para no llamar la atención. Antes de partir, se detuvo un momento frente a Miguel. Si no regreso antes del anochecer. Regresarás, afirmó él con una convicción que parecía querer imponerse a la realidad. Te estaré esperando. El camino al pueblo estaba en peores condiciones de lo que había anticipado. La vieja camioneta avanzaba con dificultad por el lodazal, sus ruedas patinando ocasionalmente en las partes más profundas. Clara mantenía los nudillos blancos sobre el volante, su mente dividida entre la preocupación por el camino y la ansiedad por la misión que tenía por delante. San Miguel de Allende apareció finalmente ante ella, sus edificios coloniales brillando con los colores intensificados por la reciente lluvia. Las calles empedradas relucían húmedas bajo un sol tímido que comenzaba a asomarse entre las nubes. Estacionó cerca de la plaza principal y respiró hondo antes de bajar. El banco quedaba a solo 2 cuadras, pero tendría que caminar expuesta, arriesgándose a ser vista. Con paso decidido pero no apresurado, recorrió la distancia, ignorando las miradas curiosas de los habitantes del pueblo que aún la reconocían como la novia abandonada. El Banco Nacional era un edificio de estilo neoclásico con columnas imponentes flanqueando la entrada. Clara entró con naturalidad, saludando al guardia con una sonrisa educada. Se dirigió directamente a la sección de cajas de seguridad. Buenos días, saludó al empleado. Necesito acceder a una caja de seguridad. El hombre la miró con atención. ¿A nombre de quién está la caja, señorita? De Miguel Vargas Robles, respondió Clara, manteniendo la voz firme. Soy su asistente personal, Clara Mendoza. Tengo autorización y la llave. Mostró la pequeña llave dorada y una identificación. El empleado consultó en su computadora y frunció el ceño. Efectivamente, el señor Vargas tiene registrado que usted puede acceder, confirmó finalmente. Pero necesitaré que firme aquí. Clara firmó el registro con mano ligeramente temblorosa. ¿Desde cuándo Miguel había autorizado su acceso? Debió haberlo hecho durante alguna de sus salidas al pueblo, anticipando que podría necesitar su ayuda. El empleado la condujo a una sala privada donde le presentó la caja de seguridad. Una vez sola, Clara abrió la caja con manos temblorosas. En su interior encontró un sobremanila sellado y, sorprendentemente, una pistola pequeña con una caja de municiones.
Dudó un instante antes de tomar solo el sobre. El arma la asustaba, y llevarla consigo solo aumentaría el riesgo. Cerró la caja y salió de la sala privada, agradeciendo al empleado con una sonrisa tensa. Estaba a punto de salir del banco cuando la vio, la camioneta negra estacionada justo frente al edificio. Y junto a ella, el hombre de la cicatriz, fumando un cigarrillo mientras miraba directamente hacia la entrada. El corazón de Clara dio un vuelco. Retrocedió instintivamente, ocultándose tras una columna. Su mente trabajaba a toda velocidad. La puerta principal estaba descartada. Recordó que el banco tenía una salida trasera que daba a un callejón, usada principalmente por los empleados. Con paso aparentemente casual pero el pulso acelerado, se dirigió hacia la parte posterior del banco. Un guardia la detuvo antes de que pudiera acceder al pasillo de empleados. «Oh, lo siento, señorita, esta área es solo para personal autorizado». «Por favor», susurró Clara, la desesperación filtrándose en su voz. «Hay un hombre esperándome afuera. Mi ex prometido. Tiene órdenes de restricción. Si me ve». La mentira surgió con sorprendente facilidad. El guardia, un hombre de mediana edad con expresión bonachona, la miró comprensivo. «Y de acuerdo, pero que sea rápido. La salida está al final del pasillo a la derecha». Clara agradeció con un gesto y se apresuró por el corredor, el sobre firmemente sujeto contra su pecho. La salida daba a un callejón estrecho y húmedo. Miró en ambas direcciones antes de decidirse por la izquierda, alejándose de la calle principal. Caminó rápidamente por callejuelas secundarias, tomando rutas que conocía desde su infancia, cuando jugaba a esconderse por el pueblo. El cielo volvía a oscurecerse, amenazando con otra tormenta. Necesitaba llegar a su camioneta, pero estaba demasiado cerca de la plaza, demasiado expuesta. Mientras avanzaba, una idea comenzó a formarse en su mente. No podía regresar a la hacienda, no directamente. Los hombres de Ernesto probablemente vigilarían el camino. Necesitaba ayuda, alguien en quien pudiera confiar. Con el corazón latiéndole en los oídos, Clara tomó una decisión que nunca creyó posible: dirigirse a la casa de Doña Remedios, la farmacéutica. La anciana siempre había sido amiga de su abuela y, a pesar de su afición por los chismes, tenía un código de honor inquebrantable. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer cuando Clara tocó la puerta trasera de la modesta casa. Doña Remedios abrió con expresión sorprendida. «Clara, ¿qué haces aquí con esta lluvia?» «Necesito su ayuda, Doña Remedios», respondió Clara, la urgencia evidente en su voz. «Y necesito que nadie sepa que estuve aquí». La noche había caído sobre San Miguel de Allende cuando Clara finalmente salió de la casa de Doña Remedios. La lluvia se había convertido en una llovizna persistente que empañaba las farolas coloniales, difuminando sus luces en halos dorados. La anciana farmacéutica no solo le había ofrecido refugio durante horas, sino también su viejo Volkswagen para regresar a la hacienda. «Cuídate, mi niña», había dicho la mujer al despedirse, sus ojos sabios brillando con una mezcla de preocupación y orgullo. «Tu abuela estaría orgullosa de verte así, valiente y decidida». Clara condujo con cautela por las calles secundarias, evitando la plaza principal y las rutas más transitadas. El sobre con los documentos descansaba seguro bajo su asiento. Según le había explicado Doña Remedios, los hombres de negro habían estado preguntando por ella en el pueblo, pero nadie les había dado información concreta. La lealtad hacia la familia Mendoza seguía viva entre los más antiguos habitantes de San Miguel. La noche había caído sobre San Miguel de Allende cuando Clara finalmente salió de la casa de Doña Remedios. La lluvia se había convertido en una llovizna persistente que empañaba las farolas coloniales, difuminando sus luces en halos dorados. La anciana farmacéutica no solo le había ofrecido refugio durante horas, sino también su viejo Volkswagen para regresar a la hacienda. «Cuídate, mi niña», había dicho la mujer al despedirse, sus ojos sabios brillando con una mezcla de preocupación y orgullo. «Tu abuela estaría orgullosa de verte así, valiente y decidida». Clara condujo con cautela por las calles secundarias, evitando la plaza principal y las rutas más transitadas. El sobre con los documentos descansaba seguro bajo su asiento. Según le había explicado Doña Remedios, los hombres de negro habían estado preguntando por ella en el pueblo, pero nadie les había dado información concreta.
La lealtad hacia la familia Mendoza seguía viva entre los más antiguos habitantes de San Miguel. Al salir del pueblo, tomó un camino alternativo que su abuela le había enseñado años atrás. Era una ruta más larga, que serpenteaba entre cerros y campos de agave, prácticamente invisible para quien no conociera la región. El viejo Volkswagen avanzaba lentamente sobre el terreno irregular, sus faros iluminando apenas unos metros por delante en la oscuridad rural. Cada sombra, cada ruido la sobresaltaba. La adrenalina mantenía sus sentidos alerta mientras sus pensamientos volaban hacia Miguel. ¿Estaría bien? ¿Habrían llegado los hombres de Ernesto a la hacienda? La posibilidad de que algo le hubiera pasado le provocaba un dolor en el pecho que no podía ignorar. Tras casi 2 horas de viaje, divisó finalmente el contorno de las palomas recortado contra el cielo nocturno. La hacienda estaba a oscuras, sin ninguna luz visible desde el exterior. Clara detuvo el auto a unos 200 metros, apagando el motor y las luces. Escuchó atentamente. Solo el sonido de los grillos y el viento entre los agaves rompía el silencio de la noche mexicana. Con el corazón latiéndole con fuerza, tomó el sobre de documentos y avanzó a pie, manteniéndose en las sombras. Al acercarse, notó algo que la hizo detenerse. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa. Clara contuvo la respiración. Podía dar media vuelta, huir, buscar ayuda en algún otro lugar. Pero la idea de abandonar a Miguel, de no saber qué había ocurrido, era insoportable. Con determinación, se acercó sigilosamente a la ventana lateral, la misma desde donde Miguel había observado a los visitantes el día anterior. El interior estaba en penumbras, pero pudo distinguir muebles volteados, señales de lucha. Se deslizó hasta la parte trasera, donde una pequeña ventana de la cocina solía quedarse sin seguro. Tal como esperaba, pudo abrirla lo suficiente para introducirse al interior. La cocina estaba intacta, como si la violencia no hubiera llegado hasta allí. Clara tomó un cuchillo de la encimera y avanzó con cautela hacia la sala. El silencio era absoluto, opresivo. «Miguel», susurró, su voz apenas audible. No hubo respuesta. La sala mostraba signos de pelea, una lámpara rota, manchas oscuras en el suelo que bajo la escasa luz podrían ser sangre. Clara sintió que le faltaba el aire. Continuó avanzando hacia las habitaciones, el miedo convertido en un nudo en su garganta. La puerta de su dormitorio estaba cerrada. Con mano temblorosa, giró el picaporte y empujó lentamente. La habitación parecía vacía, la cama intacta. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó un leve crujido proveniente del armario. «Miguel», volvió a llamar, esta vez con más firmeza. El armario se abrió despacio y Miguel emergió con expresión cautelosa que se transformó en alivio al reconocerla. «Clara», exclamó en un susurro urgente, acercándose para abrazarla con fuerza. «Gracias a Dios estás bien». Clara se dejó envolver por sus brazos, sintiendo como toda la tensión acumulada se disolvía momentáneamente en ese contacto. «¿Qué pasó?», preguntó, separándose para mirarlo. «La casa». «Vinieron 3 hombres», explicó Miguel, su voz tensa. «Registraron todo. Alcancé a esconderme en el sótano y luego me moví hasta aquí cuando se fueron. Creo que volverán con refuerzos». Clara le mostró el sobre. «Pues lo tengo. Todos los documentos. Pero tienes razón, no podemos quedarnos aquí». Miguel tomó el sobre con manos reverentes, como si contuviera algo sagrado. Para él, era la prueba que podría hacer justicia por la muerte de su padre y detener a su hermano. «Y Clara, comenzó, pero ella lo interrumpió. «No tenemos tiempo. Doña Remedios me prestó su auto. Está escondido cerca del camino sur. Podemos llegar a Guanajuato antes del amanecer si salimos ahora». Miguel la miró con una mezcla de admiración y culpa. «Has arriesgado demasiado por mí. Este no es tu problema». Clara tomó su rostro entre sus manos, un gesto íntimo que sorprendió a ambos. «Te equivocas. Elegí que fuera mi problema desde el momento en que te encontré en mi porche». La intensidad en su mirada hizo que Miguel contuviera la respiración. Sin pensarlo, se inclinó y la besó suavemente. Un beso breve, casi tímido,
pero cargado de promesas silenciosas. Vamos, dijo Clara cuando se separaron, sus mejillas sonrojadas a pesar de la gravedad de la situación. Tenemos que irnos. Recogieron lo esencial, algo de ropa, los documentos, el poco dinero que Clara tenía guardado. Mientras preparaban una pequeña mochila, escucharon el inconfundible sonido de motores acercándose por el camino principal. Demasiado tarde, murmuró Miguel, tensándose. Ya están aquí. Clara lo tomó de la mano. No, aún no. Conozco esta hacienda mejor que nadie. Hay un pasaje que mi abuela usaba durante la Revolución. Conecta con los túneles que llegan hasta las cuevas del cerro. Sin esperar respuesta, lo guió hasta la despensa, donde movió varios estantes para revelar una pequeña puerta disimulada en la pared. El pasadizo era estrecho y húmedo, iluminado apenas por la linterna del teléfono de Clara. Avanzaron agachados por varios minutos, escuchando a lo lejos las voces de los hombres que irrumpían en la hacienda. El túnel desembocaba en una pequeña cueva natural, desde donde podían ver el valle y, a lo lejos, las luces del pueblo. También tenían vista directa a la hacienda, donde ahora brillaban varias linternas moviéndose como luciérnagas furiosas. Los hombres de Ernesto no se rendirán fácilmente, dijo Miguel mientras observaban la escena. No descansarán hasta encontrarme. Clara apretó su mano con firmeza. Entonces tendremos que ser más rápidos e inteligentes. El auto está cerca, podemos bordeando el cerro hasta alcanzarlo sin que nos vean. Miguel la miró con intensidad. Clara, aún puedes retroceder. Puedes decir que te secuestré, que te obligué. Ernesto tiene suficiente influencia para asegurarse de que tu versión sea creída. ¿Y abandonarte? Respondió ella con una sonrisa triste. No. Ya estuve sola una vez, destrozada por la traición. No pienso volver a ese lugar oscuro. Se miraron en silencio, comprendiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran el ranchero herido y la mujer abandonada. Eran dos personas que habían elegido confiar el uno en el otro cuando todo indicaba que deberían desconfiar. Si llegamos a Guanajuato, mi amigo podrá escondernos hasta que contacte al juez federal, explicó Miguel mientras comenzaban a descender cuidadosamente por la ladera del cerro. Con estos documentos, Ernesto no podrá escapar de la justicia. ¿Y después? Y preguntó Clara, la pregunta escapando de sus labios antes de poder contenerla. Miguel se detuvo un momento, girándose para mirarla bajo la luz plateada de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. Después, dijo, su voz suave pero decidida. Después podemos ir donde quieras. Juntos, si así lo deseas. Clara sintió que algo florecía en su pecho, una sensación cálida que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo atracción o agradecimiento. Era la promesa de un nuevo comienzo, de sanar juntos. Eso me gustaría, respondió con sencillez. Continuaron descendiendo en silencio, moviéndose entre las sombras de los agaves. A lo lejos, los hombres de Ernesto seguían registrando la hacienda, ajenos a que sus objetivos se alejaban cada vez más. Cuando alcanzaron el viejo Volkswagen, Clara miró por última vez hacia las palomas. La hacienda de su abuela, su refugio durante las semanas más oscuras de su vida, ahora quedaba atrás. Pero no se sentía como una pérdida. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba hacia algo, no que huía de su pasado. Miguel arrancó el motor y el auto se deslizó silenciosamente por el camino secundario, alejándose de San Miguel de Allende. En el horizonte, los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día nacía para ambos. Clara apoyó su cabeza en el hombro de Miguel mientras conducía. No sabía exactamente qué les depararía el futuro, qué obstáculos tendrían que enfrentar para que se hiciera justicia. Lo único que sabía con certeza era que ya no estaba sola. Y eso, por ahora, era suficiente. El auto se perdió en la distancia, dejando tras de sí la hacienda Las Palomas y el pueblo de San Miguel. En algún lugar del camino hacia Guanajuato, Clara tomó la mano de Miguel sobre la palanca de cambios, entrelazando sus dedos con los suyos. Un gesto simple que sellaba una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, enfrentarían juntos lo que viniera. Y así, bajo el cielo que se aclaraba con cada kilómetro recorrido,
Dos personas que el destino había unido de la manera más inesperada, avanzaban hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, ambos deseaban con todo su corazón.